Si alguien me hubiera dicho hace un par de años que iba a estar sentado frente a una mujer con la que ya había terminado, con un bebé en brazos que supuestamente era mío, y con un montón de papeles sobre la mesa que querían que firmara, por amor y responsabilidad, probablemente me habría reído o habría pensado que era el argumento de una telenovela barata. Me llamo Martín, tengo 33 años, y durante mucho tiempo pensé que el mayor error de mi vida había sido haber aguantado tanto en una relación que ya estaba rota mucho antes de terminar. Ahora sé que ese no fue el error más grande. El verdadero peligro estuvo en lo que vino después, cuando mi ex, Camila, volvió a mi vida un año después de haber desaparecido, con una historia armada, con un bebé que decía que era mío y con una frase que todavía me repugna cuando la recuerdo, que yo tenía que firmar el reconocimiento de paternidad sin poner peros ni pedir pruebas, para no hacerla quedar mal frente a su familia. Conocí a Camila cuando yo tenía 27 y ella 25. Nos presentamos en el cumpleaños de un amigo en común. Yo estaba en una etapa donde el trabajo me tenía consumido, pero por primera vez me estaba yendo relativamente bien económicamente, y ella tenía ese tipo de personalidad que entra a un lugar y parece que las luces se acomodan alrededor. Era divertida, intensa, cariñosa cuando quería, pero también tenía un lado impulsivo y manipulador que al principio yo confundí con carácter fuerte. Empezamos a salir y muy rápido la relación se volvió seria. Conocimos a nuestras familias, empezamos a hablar de mudarnos juntos, incluso llegamos a fantasear con hijos a futuro, aunque siempre en ese terreno seguro de algún día, nunca en el ya. Estuvimos juntos casi 3 años, con altibajos, discusiones, reconciliaciones de película y una especie de dependencia emocional que hoy puedo ver con claridad, pero que en su momento yo racionalizaba como una relación intensa. La convivencia sacó a la luz cosas que mientras éramos novios se podían maquillar. Camila tenía una relación complicada con la verdad. Exageraba, adornaba, ocultaba detalles según lo que le conviniera. Si llegaba tarde, siempre había una historia más dramática de lo necesario. Si discutíamos, su versión con sus amigos siempre la dejaba como víctima absoluta y a mí como el ogro indiferente. También tenía una necesidad muy fuerte de quedar bien frente a su familia, sobre todo frente a su mamá, que era una mujer controladora, de esas que miden a todos con la vara de lo que está bien visto. Para la mamá de Camila, la vida se trataba de apariencias, buenas fotos en redes, buenos discursos frente a las tías, buena reputación en el barrio, y Camila se había criado ahí, aprendiendo que lo importante no era tanto lo que pasaba de verdad, sino lo que los demás creían que pasaba. Nuestra ruptura no fue tranquila. Llegó en un momento en que yo estaba agotado de las peleas cíclicas. Una de las discusiones más fuertes que tuvimos fue precisamente por el tema de tener hijos. Ella empezó de la nada a decir que quería ser mamá pronto, que ya teníamos casi 3 años juntos y que no quería que se le fuera el tiempo, que varios de sus amigos ya tenían hijos y que ella se sentía atrasada. Yo, en cambio, le dije que todavía no me sentía preparado, que quería terminar de estabilizar algunas cosas, que no me veía siendo papá en ese momento, por más que a futuro sí lo contemplara. Esa conversación se repitió, con diferentes variantes, muchas veces. Para ella, mi negativa temporal era una especie de rechazo a ella. Para mí era simplemente honestidad. Empezó a acusarme de tenerle miedo al compromiso, a decir que yo solo la veía como novia, pero no como familia, que si realmente la amara ya estaríamos dando ese paso. Finalmente la relación se quebró por varios frentes a la vez, los celos de ella, mi cansancio, las presiones externas. Hubo una última gran pelea en la que ambos dijimos cosas hirientes, y esa noche ella se fue a la casa de su mamá con un portazo. Durante unos días seguimos hablando por mensajes, tratando de ver si había una forma de arreglarlo, pero la conversación se volvió un reproche constante. Un día simplemente dejó de contestar, me bloqueó de WhatsApp, de redes sociales, de todo. Un amigo en común me dijo que ella había decidido cerrar capítulo y que estaba diciendo que yo la había destruido al no querer formar una familia con ella. Me dolió, porque más allá de los errores, yo sí la había querido. Lloré, tuve mis semanas de duelo, pero poco a poco, con terapia y con ayuda de amigos, empecé a reconstruir algo de mi vida sin ella. Pasó un año, 12 meses en los que no supe nada directo de Camila. Alguna que otra vez alguien me comentaba que la habían visto en tal lugar, que había cambiado de trabajo, que se veía distinta. Nunca la busqué porque sabía que si abría esa puerta corría el riesgo de quedar atrapado otra vez en la misma dinámica. Me concentré en mi trabajo.
Retomé hobbies, volví a salir con gente nueva, nada serio, pero suficiente para sentir que el mundo no giraba solo en torno a lo que había pasado. Empecé a dormir mejor, a pensar en otras cosas. No puedo decir que estaba completamente sanado, pero por lo menos ya no vivía con la sensación de tener una herida abierta. Y entonces llegó el mensaje. Un martes por la noche, después de un día largo de trabajo, estaba tirado en el sofá, medio dormido, cuando mi celular vibró. Al principio no le di importancia, pero cuando vi el nombre en la pantalla, literalmente sentí que el estómago se me apretaba. Camila. No entendí nada porque estaba seguro de que seguía bloqueado en todas partes. Después entendí que probablemente había cambiado de número. El mensaje decía algo corto y cargado de drama, muy en su estilo. Necesito hablar contigo, es importante, es sobre algo que cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Me quedé un buen rato mirando esa frase, debatiéndome entre responder o no. Parte de mí quería ignorarla y seguir con mi vida. Otra, la curiosidad, la historia compartida, el miedo, la posibilidad de que realmente se tratara de algo grave, no me dejaba simplemente deslizar el dedo y archivar. Terminé contestando, con un mensaje más frío de lo que realmente me sentía. Le pregunté qué pasaba y que por qué me escribía después de tanto tiempo. Ella respondió casi de inmediato, como si estuviera pendiente. Dijo que no era para hablar por chat, que prefería verme en persona, que si podíamos encontrarnos el sábado en una cafetería que solíamos frecuentar. Insistió en que no iba a hacer un drama ni a pedirme que volviéramos, que solo necesitaba contarme algo y que después de eso, si yo quería, nunca más volvíamos a hablar. Y ahí mi cabeza empezó a armar mil teorías, desde una enfermedad rara hasta deudas, pasando por la posibilidad de que se tratara de algo con su familia. La idea de un bebé no apareció clara hasta que vi la foto de perfil, una imagen borrosa en la que ella estaba cargando a un pequeño bulto envuelto en una manta con emojis de corazones. El sábado llegué al café con el corazón acelerado. Ella ya estaba ahí, sentada cerca de la ventana, y no estaba sola. En un cochecito, durmiendo, había un bebé de no más de pocos meses. Verla fue raro. Estaba más delgada, pero con esa expresión de alguien que ha pasado por muchas cosas en poco tiempo. Me saludó con una sonrisa nerviosa, me dio un abrazo rápido que yo respondí con torpeza y enseguida me señaló al bebé como si eso explicara todo. Me dijo que se llamaba Emiliano, que tenía 3 meses y que había venido a decirme que según ella yo era el papá. Sentí que el piso se me movía. Mi mente empezó a correr hacia atrás, tratando de cuadrar fechas, recordando la última vez que habíamos estado en la cama, contando los meses, haciendo cálculos mentalmente, mientras trataba de no mostrar todo el caos interno que sentía. Camila empezó a hablar rápido, como si tuviera ensayado un discurso. Dijo que cuando terminamos, al poco tiempo descubrió que estaba embarazada, que al principio entró en shock, que no sabía qué hacer, que se sintió sola, que había pensado en buscarme pero que estaba muy dolida, que no quería rogar nada, que su mamá le dijo que no confiara en mí, que seguro la iba a acusar de haberlo hecho a propósito. Afirmó que durante un tiempo intentó seguir adelante sola, presentando el embarazo como una decisión personal, pero que la presión de la familia y las dificultades económicas la habían desbordado. En algún punto de su discurso, deslizó que había otra persona con la que se había involucrado poco después de nuestra ruptura, pero aseguró que la cuenta le daba a ella casi segura que el bebé era mío, que el otro había llegado muy tarde a la historia. Era una narración llena de huecos, pero envuelta en lágrimas y gestos de víctima. Yo me quedé callado un rato, mirando al bebé, que dormía ajeno a todo. Había algo dentro de mí que se enternecía, porque siempre me había imaginado que algún día me gustaría ser papá, pero junto a eso había una alarma fortísima de desconfianza. Le pregunté con calma si tenía algún examen, eco o fecha del médico que pudiera ver para entender mejor los tiempos. Camila hizo un gesto de fastidio, como si yo estuviera haciendo frío, y dijo que esos papeles los tenía en su casa, que no los había traído, que además esas cosas nunca son exactas, que los médicos se pueden equivocar por semanas. Luego, casi sin transición, sacó unos documentos de su bolso y los puso frente a mí. Eran papeles del registro civil para el reconocimiento voluntario de paternidad, un borrador de un acuerdo de pensión alimenticia y una carta donde yo supuestamente declaraba que aceptaba y reconocía a Emiliano como mi hijo sin ninguna otra prueba. Me dijo que lo había hablado con un abogado conocido de su familia, que era lo que correspondía, que así todo quedaba en orden y yo demostraba que era un hombre responsable. Fue ahí que soltó la frase que me encendió todas las alarmas. Cuando le dije que me parecía precipitado firmar algo así, sin tener la certeza absoluta,
Me miró indignada y dijo que pedir una prueba de ADN sería humillarla frente a su familia, que la iban a ver como una cualquiera, que iban a pensar que ella andaba con varios a la vez, que yo no podía hacerle eso después de todo lo que había pasado, que si realmente era un hombre de bien, firmaría con los ojos cerrados para no hacerla quedar mal. Lo dijo exactamente así, que firmara todo sin pruebas para que ella no quedara mal. Y ahí, por encima del llanto, por encima del bebé, por encima de toda la historia que compartimos, vi con claridad que en ese momento su prioridad no era la verdad, ni el bienestar del niño, ni siquiera mi vida entera que podía atarse legalmente a algo irreversible. Su prioridad era su imagen, lo que su familia pensara de ella. Respiré hondo y traté de no reaccionar con la rabia que me estaba empezando a subir. Le dije que entendía que el tema fuera sensible, que no estaba llamándola mentirosa ni cualquiera, pero que un reconocimiento de paternidad no es un juego, que si yo firmaba eso, estaba aceptando legal y moralmente una responsabilidad de por vida. Le expliqué que yo no me negaba a hacerme cargo si el niño era mío, pero que justamente por respeto a él, a mí y hasta a ella, lo correcto era saber la verdad con certeza. Le propuse pagar yo mismo la prueba de ADN, sin decirle nada a su familia si tanto le preocupaba, y que con el resultado en la mano tomábamos las decisiones que hubiera que tomar. Camila se ofendió aún más. Empezó a decir que yo la estaba llamando mentirosa, que estaba repitiendo los mismos patrones de no querer compromiso, que solo me importaba salvarme. Lo que vino después fue una mezcla de manipulación emocional y presión moral. En los días que siguieron, empezó a escribirme mensajes largos, donde alternaba entre la súplica y la culpa. En uno, me decía que tenía miedo de criar a Emiliano sola, y que sabía que yo sería un excelente papá si tan solo confiaras un poco. En otro, me acusaba de ser igual que su papá, que la había abandonado cuando era niña, apuntando directo a una herida mía que conocía bien, mi propia historia de crecer con un padre ausente. Me insistía en que la ciencia no era necesaria, que ella sabía que el bebé era mío, que el otro tipo apenas había aparecido, que incluso si había alguna duda en las semanas, la esencia era que yo había sido el hombre importante en su vida. Era como si quisiera convertir un tema biológico y legal en algo romántico y simbólico, como si el hecho de haber sido su pareja por años me obligara a ocupar el lugar de padre de ese niño sin preguntar nada. Decidí hablar del tema con gente de confianza. Primero con mi mejor amigo, Diego, que me conoce desde la adolescencia. Cuando le conté todo, se quedó en silencio unos segundos y lo primero que me dijo fue muy simple. No firmes nada sin una prueba. Punto. Me explicó cosas que yo ya intuía, pero no había querido ver con toda su crudeza, que reconocer legalmente a un hijo que no es tuyo te ata a una responsabilidad económica y jurídica de por vida, que después revertir ese reconocimiento es extremadamente difícil aunque un ADN diga lo contrario, que hay casos de hombres pagando pensión por niños que luego descubren que no son suyos, porque en la ley importa lo que está en el papel. Me insistió en que una prueba de paternidad no es un insulto cuando hay dudas reales, sino una herramienta de justicia para todos. Escuchar eso en voz alta me dio algo de fuerza. Luego se lo conté a mi hermana mayor, Lucía, que es más suave pero igual de directa. Ella me dijo que entendía el miedo de Camila a quedar mal, pero que yo no podía sacrificar mi vida por la reputación de alguien que al final del día había decidido irse y cortar contacto durante un año. Con más claridad volví a hablar con Camila, esta vez no en un café neutral, sino en la casa de su mamá, porque ella insistió en que quería que se aclarara todo en familia. Yo sospecho que lo que realmente quería era usar la presión del grupo. Cuando llegué, estaban Camila, su madre, una tía y su hermano mayor.
El ambiente se sentía como una especie de juicio. Apenas me senté, la mamá de Camila empezó con un discurso moral sobre lo que significa ser hombre, que un verdadero hombre no abandona, que los hijos son una bendición, que ella no entendía cómo podía yo dudar de la palabra de su hija, que si había un bebé en la historia, mi deber era estar ahí sin cuestionar. Camila reforzaba cada tanto diciendo que lo único que pedía era que firmara, que lo demás lo arreglábamos después. El bebé estaba en un Moisés a un lado, como un recordatorio constante. Yo escuché todo, dejé que hablaran y luego, con toda la calma que pude, repetí lo que ya había dicho, que no me negaba a asumir la paternidad si se confirmaba que el niño era mío, pero que sin una prueba no iba a firmar nada. La madre de Camila me acusó de estar llamando prostituta a su hija sin decirlo, que nadie que confíe en sí mismo pide ese tipo de pruebas. Yo le dije que no iba a entrar en insultos, que una prueba de ADN no define la dignidad de nadie, que simplemente es una herramienta para saber la verdad, y que si tanto estaban seguros, la prueba solo iba a confirmar eso. Cuando propuse otra vez cubrir yo mismo todos los gastos y mantenerlo lo más discreto posible, la reacción fue de rechazo total. Camila dijo que prefería 1000 veces criar a Emiliano sola que pasar por la humillación de que su familia supiera que yo dudaba de ella. Era absurdo, su familia ya nos estaba viendo discutir precisamente por eso, pero en su lógica retorcida, lo humillante no era tratar de obligar a un hombre a firmar sin pruebas, sino aceptar una prueba que podía revelar una verdad incómoda. Después de esa reunión, salí de ahí agotado y con una mezcla de rabia y tristeza. Sentía que estaba enfrentando no solo a Camila, sino a todo un sistema de ideas donde la apariencia y los roles de género pesaban más que la honestidad. Por momentos, la culpa me susurraba que tal vez estaba siendo demasiado duro, que más bien de verdad el niño era mío y yo lo estaba rechazando. Pero en cuanto esa culpa aparecía, la realidad volvía. Si todo estuviera tan claro como decían, la prueba no sería un problema. Lo que los asustaba no era el pinchazo de sangre ni el hisopo en la boca. Lo que los asustaba era lo que la ciencia podría confirmar. Consulté a una abogada de familia por mi cuenta. Le conté la situación con detalles, sin adornos. Ella, con una frialdad profesional que agradecí, fue muy clara. Me dijo que bajo ningún concepto firmara un reconocimiento sin estar seguro, que la ley iba a considerar padre legal al que reconoce, no al que aporta los genes, y que en caso de duda siempre recomendaba hacer una prueba previa. Me dijo también que había visto muchos casos de hombres presionados de esta manera, usando al niño como escudo moral. Y si es tu hijo, la prueba lo va a decir, y entonces sí, hazte cargo con todo. Si no lo es, te estás salvando de un problema gigantesco, aunque ahora te haga quedar como el malo. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. Con esa información tomé una decisión. Le mandé a Camila un mensaje largo donde le decía, sin rodeos, que mi postura final era la siguiente. Estaba dispuesto a reconocer, aportar económicamente, estar presente, pero solo después de una prueba de ADN. Le propuse hacerlo en una clínica neutral, pagar yo, acompañarla, no mencionar nada a su familia si ella así lo deseaba, que lo único que no iba a hacer era firmar algo a ciegas. Le dije que entendía que se sintiera herida por mis dudas, pero que eso no era algo que ella pudiera resolver con chantaje emocional, sino solo con hechos. El mensaje quedó en visto por horas. Luego su respuesta fue un mar de reproches, que yo era frío, calculador, que el niño no tenía la culpa de mis traumas, que estaba repitiendo los patrones de abandono que tanto decía condenar. Después de eso, silencio. Pasaron varias semanas sin que supiera nada. Empecé a pensar que se había hartado, o que había decidido seguir sola, o que había logrado que otro asumiera el papel de padre. Yo tenía guardada en el celular la conversación, los documentos que me había mostrado, los mensajes de presión, más por intuición que por otra cosa. Y entonces, de la nada, llegó una notificación diferente.
Una citación del juzgado de familia. Camila había acudido oficialmente, no para exigir un reconocimiento directo, sino para iniciar un proceso de pensión alimenticia, alegando que yo era el padre y que me negaba a hacerme cargo. Ver eso en papel me dio una mezcla de asco y miedo. Era como si la historia estuviera tratando de empujarme otra vez al lugar del villano. La abogada que me estaba asesorando me dijo que, paradójicamente, eso podía jugar a mi favor, porque en un proceso así, el ADN casi siempre se pone sobre la mesa. Y así fue. En la primera audiencia, el juez escuchó a ambas partes. Camila llegó con su mamá, las dos hablando de lo mal que la estaba pasando, de lo irresponsable que yo era, de lo mucho que Emiliano necesitaba a su padre. Yo me limité a decir que nunca me había negado a hacerme cargo si se confirmaba que el niño era mío, pero que desde un principio, ante la duda por los tiempos y por la información incompleta, había pedido una prueba de paternidad. Pedí formalmente que se ordenara esa prueba antes de cualquier decisión sobre pensión. El juez, que se notaba acostumbrado a este tipo de historias, dijo algo que me tranquilizó, que en casos como este, lo más sano era saber con certeza, y ordenó la prueba en un laboratorio forense autorizado. El día de la prueba fue raro. Nos citaron en una clínica, a una hora determinada. Camila estaba tensa, su madre no fue esta vez. El bebé lloró un poco cuando le hicieron el hisopo en la boca. Nada traumático. A mí y a ella nos tomaron muestras también. Nadie habló casi nada. El silencio era pesado. Yo no sabía qué resultado quería. Parte de mí temía que fuera mío, porque eso implicaba un montón de cambios, pero otra parte estaba lista para aceptar esa realidad si la ciencia lo decía. Otra parte, la que se acuerda de cada maniobra de Camila, deseaba que no lo fuera, para sentir que no estaba enloqueciendo. Nos dijeron que el resultado estaría en un par de semanas. Esas semanas fueron una especie de limbo emocional. Me descubrí imaginando escenarios alternos. En uno, el resultado era positivo y yo tenía que aprender a ser papá de un niño que no había planeado, con una mujer con la que ya no quería estar, pero tratando de ser justo. En otro, el resultado era negativo y yo quedaba libre legalmente, pero con la certeza dolorosa de que alguien había intentado atarme a una mentira de por vida. Pensé mucho en Emiliano, en lo que significaría para él crecer en medio de estas historias, en cómo la verdad que se decida hoy va a ser el suelo sobre el que camine mañana. Me pregunté 1000 veces si estaba siendo egoísta, si debía haber cedido por el bien del niño, pero cada vez que me inclinaba hacia la culpa, volvía a la realidad. La culpa de esta situación no era mía. Yo no decidí nada de esto. Yo no desaparecí un año para luego volver con papeles. El día que entregaron los resultados, volví a la clínica con las manos sudando. La abogada me acompañó. Nos pasaron a un consultorio y el médico, con la carpeta en la mano, fue directo. La probabilidad de que yo fuera el padre biológico de Emiliano era del 0%. No hubo matices, no hubo dudas. No era mi hijo. Sentí una extraña mezcla de alivio inmenso y un vacío raro. Alivio porque todo ese instinto que me gritaba, espera, algo no cuadra, no estaba equivocado. Vacío porque aunque no había llegado a vincularme con el bebé, había una pequeña parte de mí que, en silencio, se había empezado a preguntar cómo sería si el resultado hubiera sido otro. Pero lo más fuerte que sentí fue indignación. Alguien había estado dispuesta a mover cielo y tierra para que yo firmara, para que un papel dijera lo contrario de lo que la biología acababa de confirmar en segundos. Camila recibió el resultado en otra cita. No estuve presente, pero supe por la abogada que intentó cuestionarlo, que dijo que el laboratorio se podía equivocar, que el médico podía haber confundido muestras. Incluso pidió, en caliente, repetir la prueba. El juez, sin embargo, fue claro. La prueba estaba bien hecha, no había indicios de error y no se justificaba hacer otra a menos que hubiera evidencias concretas de manipulación, cosa que no existía. En la siguiente audiencia, Camila llegó con otra cara. No lloraba, no suplicaba, estaba fría, distante, casi molesta. Dijo ante el juez que no entendía cómo, que para ella todo apuntaba a mí, que quizás los tiempos no los había calculado bien. Nunca pronunció la frase «me equivoqué» ni «te mentí». Solo se refugió en una supuesta confusión. Cuando salimos de la sala y quedamos unos minutos frente a frente en el pasillo, me miró y dijo algo que terminó de mostrar su verdadera prioridad. ¿Estás contento? Ya puedes seguir con tu vida. Solo espero que nunca nadie dude de ti como tú dudaste de mí. Quise responderle que no había dudado sin razón, que la ciencia acababa de demostrar que mis dudas eran válidas,
pero que me di cuenta que era inútil. Para ella, esto nunca iba a ser responsabilidad suya, siempre iba a ser, en su relato, culpa de alguien más. Su familia, por supuesto, nunca me pidió disculpas. No hubo una llamada, un mensaje, nada. Las mismas personas que en la sala de su casa me llamaron irresponsable, miserable y cobarde por pedir una prueba, desaparecieron cuando la realidad quedó sobre la mesa. Su silencio fue una forma de debilidad y cobardía, que en el fondo ya me esperaba. Lo poco que supe después fue por terceros, que Camila había dicho que el verdadero padre era un tipo que no valía la pena ni nombrar, que la había dejado sola, que ahora estaba pensando si demandarlo a él o no. No sé qué habrá hecho después. Lo único que sé es que yo decidí cortar todo contacto. Bloqueé su nuevo número, filtré sus redes, me aparté de cualquier círculo donde estuviera. No porque odiara a Emiliano, al contrario, sino porque entendí que si seguía cerca de esa dinámica, tarde o temprano iban a intentar reescribir la historia. Me llevó tiempo procesar todo. Hubo días en los que la rabia me consumía, en los que me imaginaba qué habría pasado si, en ese café, con el bebé dormido y los papeles sobre la mesa, yo hubiera cedido al chantaje. Mi vida entera habría girado en torno a una mentira. Pensión, visitas, decisiones, todo basado en algo que nunca fue cierto. Me habría atado legal y emocionalmente a un niño que yo habría querido, sí, pero desde el engaño. Y lo que más me inquietaba era pensar que Camila, en todo ese plan, parecía haber estado dispuesta a eso con tal de no quedar mal frente a los suyos. No hablábamos de alguien que se equivocó con las cuentas unas semanas. Hablábamos de alguien que, sabiendo que había otro posible padre, eligió al que, según su lógica, era más aceptable para presentarlo ante su familia, el que tenía antecedentes de novio estable, el que le daba mejor imagen, yo. De todo esto me quedó la certeza brutal de que una mezcla de culpa, presión social y miedo al qué dirán puede ser la receta perfecta para que alguien entregue su vida en bandeja a una mentira. Y entendí que decir no y exigir pruebas no es falta de corazón, sino una forma mínima de dignidad cuando lo que está en juego no solo es dinero, sino la historia completa que te va a acompañar toda la vida. Aprendí que la paternidad no se puede construir sobre la base de no hacer quedar mal a alguien, que ser responsable no es firmar ciegamente, sino estar dispuesto a asumir consecuencias una vez que conoces la verdad, que una prueba de ADN no deshonra a nadie, pero sí desnuda las intenciones de quien se niega a hacerla. También vi con dolor cómo hay familias que usan a los niños como escudo moral para encubrir secretos, como si la vergüenza de admitir que algo se hizo mal fuera más grave que condenar a alguien a una vida de obligaciones basadas en un engaño. De todo esto saco la decisión firme de no volver a dejar que me definan frases como «un hombre de verdad hace esto o aquello», cuando vienen de personas que solo quieren que me sacrifique por su conveniencia. Entendí que si algún día soy padre, será con la verdad desde el primer día, no con firmas arrancadas a fuerza de culpa, y que aunque muchos me pinten como el malo por haber pedido una prueba, prefiero 1000 veces cargar con esa etiqueta que haberme convertido en cómplice de una mentira que habría marcado mi vida y la de un niño que merecía algo mejor que ser utilizado como herramienta para lavar la imagen de su madre.